saluda a tu amigo el pastor Marcos Canela. Y bueno, pues estamos ya iniciando un nuevo devocional. Oro con todo mi corazón que sigan siendo de bendición estas reflexiones y que los anteriores también hayan sido de bendición, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos en el capítulo número 3 de Salmos. Y quiero comentarte que los salmos no fueron escritos, o bueno, no fueron puestos en la Biblia de manera cronológica. Es decir, por ejemplo, este Salmo 3 no fue exactamente el tercero que David escribió. De hecho, de muchos salmos se ignora ni siquiera cuándo se escribieron. Por ejemplo, este salmo fue escrito en un momento muy crítico del rey David, cuando su hijo se levantó en armas en contra de él, le dio golpe de estado, intentó matarlo, y mientras huía delante de su hijo Absalón, salía de Jerusalén, él compuso este hermoso salmo. Yo en lo personal muchas veces lo he orado, he invocado este salmo, he clamado a Dios con todo mi corazón, ¿verdad? A través de estos versículos, ¿verdad? Y bueno, pues yo te animo a que te unas conmigo a esta reflexión y veamos qué podemos aprender, qué podemos sacar de provecho. Amén. Bueno, pues en el capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Wow. Bueno, a toda sinceridad, qué hermoso ver cuando una persona está consciente de dónde está parado y que está consciente de sus adversarios. Alguien por ahí dijo que es mejor tener a tus enemigos cerca, porque así puedes checar qué están tramando, ¿no? Pero es mucho mejor darte cuenta que tienes enemigos, que tienes adversarios. Es justamente la definición de adversario: es alguien que está en contra tuya, que no está de acuerdo en lo que estás haciendo y que va a hacer lo posible para atacarte, ¿verdad? Para lastimarte, para dañarte, para ofenderte. Y el rey David hablaba de multiplicación. Se multiplicaron los adversarios. Déjame, a manera de comercial, Dios me permitió escribir un libro sobre este tópico, ¿verdad? Sobre cuando Absalón se rebela en contra de David. De hecho, se llama El espíritu de Absalón. Y bueno, pues ya tú puedes, si te interesa leerlo, puedes escribirme y ya yo te digo cómo lo puedes obtener. Pero en el libro tú puedes ver cómo de la noche a la mañana muchos que estaban del lado de David se pasan con su hijo, se unen a la rebelión de su hijo, y personas que habían estado trabajando con David durante muchos años y que contaban con el apoyo, con el respaldo del rey, de repente le dieron la espalda. Créeme que cuando él dijo esto era totalmente cierto. Se habían multiplicado los adversarios de David. Yo quiero hablarte en este versículo sobre los adversarios. Tú, a manera de pregunta, ¿estás consciente de cuántos adversarios tienes? Es más, ¿sabes quiénes son tus adversarios? Bueno, déjame comentarte un poquito, ¿verdad? Así brevemente, sobre lo que la Biblia dice de nuestros adversarios. Obviamente, nuestro adversario número 1 lo encontramos en este versículo. Quiero que cheques en Pedro capítulo 5 versículo 8. Encontramos esta frase. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, ya de entrada la Biblia te dice que tienes un adversario. O sea, esto no es un asunto de que si tú te metes con él, porque hay gente que dice: bueno, yo no me meto con el diablo, así él no se mete conmigo. No, o sea, un adversario ni siquiera está esperando que tú lo retes o que tú lo ataques. Es un adversario que se levanta, que está en contra tuya, hagas lo que hagas. Y yo quiero decirte esto sin necesidad de que te vayas a intimidar o vayas a sentir miedo. El diablo está en contra tuya las 24 horas del día. Entonces, ya para empezar, este es un enemigo. Por supuesto que podemos ser más que vencedores cuando resistimos al diablo en la fe, ¿verdad? Y podemos vencerlo. Pero es importante que tú entiendas que es un adversario. Te voy a mostrar otros adversarios. Fíjate lo que dijo Jesús. Esto es impresionante. Dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra?
os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, es decir, serán adversarios, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Pero si te das cuenta que el motivo de la división es Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando llega la semilla, cuando llega el evangelio, bueno, pues a veces se convierte la mujer y el varón no. A veces se convierte uno de los hijos y los papás no. A veces es la nuera, ¿verdad? Que lamentablemente se llega a dar esos casos donde el hijo se casa con una cristiana y bueno, ahora la suegra no la puede ni ver porque pues se lo está robando al hijo y aparte lo está llevando a otra religión según ellos, ¿no? Entonces se pueden dar de tantas combinaciones, hay tantas combinaciones que se pueden dar en este asunto de la problemática, y tú tienes que estar consciente. Yo te pido por favor que estés consciente que ya estaba declarado por Jesús que ibas a tener problemas con tu familia. Y por supuesto hay una promesa que tú tienes que clamar y declarar. Dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, pero mientras oras a Dios y mientras Dios toca a tu papá, a tu mamá, a tu esposa o a quien falte de convertir, va a haber choque, va a haber problemas, va a haber guerra, va a haber circunstancias donde te van a sacar canitas verdes, ¿verdad? Te vas a desesperar, pero cuando ya tú estás consciente que hay una pelea, ya tú tienes que pedirle a Dios sabiduría para saber cómo le vas a hacer. Entonces aquí hay otros adversarios. Por supuesto, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero eso no significa, o sea, aunque el diablo está detrás muchas veces de las actitudes aún de nuestra misma familia, pues tú no le puedes decir a tu papá, ¿sabes qué, papá? Estás endemoniado, por eso me atacas. No, tú tienes que pelear contra el demonio que está influenciando a tu papá o a tu esposa o a quien sea, pero el problema físico y real es ahí con tu familia, ¿no? O sea, interesante. Va a haber veces que el adversario es otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le da un consejo a Timoteo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es decir, Alejandro el calderero era un tremendo pecador que no solamente no le gustaba el evangelio, sino que se oponía. O sea, rebatía y no, yo no estoy de acuerdo, y esto no es cierto, y eso, como hoy en día, hay muchas veces estamos tratando de predicar el evangelio y por ahí llega alguien ahí a comentar en YouTube, no, que ustedes que son los vividores, que son los estafadores, que la religión es el opio de los pueblos y que nada más le lavan el coco a la gente. Y entonces hay gente que se dedica y siempre se ha dedicado a ser adversario del evangelio, y como en este caso el apóstol Pablo solamente decía pues que el Señor se encarga de él, ¿no? Pero observa lo que le dijo a Timoteo: guárdate tú también de él. O sea, es decir, no seas ingenuo y ya tienes que entender que él es tu adversario, que se opone al evangelio. Entonces ten cuidado. O sea, ¿para qué vamos a tener una actitud, verdad, indolente? Vamos a pensar que todo está bien cuando hay problemas, ¿no? Entonces, muchas veces los ataques, escúchame, cuando el rey David decía: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, o sea, recuerda que a veces los ataques vienen de tus mejores amigos, como le pasó a Jesús. Y yo quiero pedirte que no te espantes, no te angusties, no te desesperes, no pierdas la paz cuando veas que tu mejor amigo te da la espalda o hace algo así como que te saca de onda, ¿verdad? Y como tú dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, a David le pasó, su propio hijo se rebeló, y a Jesús también, su mejor amigo, o podemos decir que una de las personas que más cerca estaba de Jesús, ya que Jesús le había confiado las finanzas del ministerio a Judas, bueno, lo traicionó. Entonces ahí vemos la manifestación de los adversarios en contra de los que están tratando de hacer el bien. Y por último, antes de terminar este devocional, quiero mencionarte de un adversario impresionante. Es más, te voy a decir una cosa: creo que este adversario es todavía mucho más peligroso que el mismo diablo.
Porque al diablo, si tú lo resistes firme en la fe, en el nombre de Jesús, lo puedes echar fuera de tu vida, fuera de la manifestación que se está haciendo. Pero este que te voy a mencionar, este es tremendo. Este a veces ni en el nombre de Jesús se quiere sujetar. ¿A quién me refiero? Bueno, observa lo que te digo. Dice aquí, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Por supuesto dice más, pero yo quiero enfocarme aquí estas frases. Ten cuidado de ti mismo. Tú puedes entender este versículo como diciendo: cuídate a ti mismo, ¿no? O sea, protégete, vigila que andes bien. No, pero también recuerda que nuestra naturaleza carnal es traicionera. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una concupiscencia que le gusta hacer lo malo, que tiende a hacer lo malo, y entonces tú eres o sea, si quieres conocer a un adversario de peligro y de talla, vaya, de grueso calibre, ve ahora mismo al espejo y ahí está. Ese es uno de los más terribles adversarios con el cual vas a tener que batallar y vas a tener que fortalecerte en el Señor. Porque fíjate, volviendo al versículo que decía, muchos son los que se levantan contra mí. Y muchas veces es tu misma mente, es tu mismo corazón que se levanta en contra tuyo. Tú quieres ir a la iglesia y tu carne dice: no, mejor quédate a dormir, mejor quédate a ver la tele, mejor vete a ver el partido de béisbol, de fútbol. Cuando te das cuenta, tienes al mundo, tienes los demonios, tienes tu familia, y es una realidad. Nuestros adversarios, cuando estamos en el camino de Dios, se multiplican, pero Dios nos dará la victoria como se la dio a David, y como está prometido que nos va a dar a nosotros también, nos va a hacer más que vencedores. Te mando un abrazo y no te pierdas el próximo devocional, donde vamos a estar analizando los siguientes versículos. Te mando un abrazo y que Dios te guarde y te bendiga.